Y bueno, es importante cuando un empresario, un sector, una persona se decide a emprender su negocio, a invertir en la renta, en la capacitación de personal, la contratación de gente experta que la pueda aportar al desarrollo de su unidad de negocio, pues es importante y lo hacen siempre pensando y buscando las mejores condiciones para el crecimiento de su empresa o de su emprendimiento. Y uno de los principales factores es el tema de la seguridad que se te brinde en el municipio, en el estado en el que buscas emprender o desarrollar o hacer tu inversión correspondiente. Bueno, pues en nuestro país, la verdad es que el sector empresarial, el sector comercial en general, las unidades de negocio están enfrentando una dura batalla que es el tema de la delincuencia organizada y la inseguridad que se vive. ¿Usted sabía que 3 de cada 10 unidades en nuestro país, en México, pues están padeciendo algún tipo de violencia o de inseguridad en sus instalaciones, en sus negocios, siendo el principal de estos la extorsión? Es el que más adolece a este sector de las unidades económicos. Tenemos que es el 27.2% que ha tenido que enfrentar la inseguridad de acuerdo a esta encuesta de victimización de empresas, el ENVE, que realiza el Instituto Nacional de Geografía e Historia en nuestro país, el INEGI por sus siglas. Bueno, pues entre los delitos que con más impacto han registrado en el año previo, aunque todavía se mantienen niveles significativamente bajos en comparación con los 10 años inmediatos anteriores. Bueno, pues el más frecuente a nivel nacional se mencionó en la extorsión, el robo o el asalto a las unidades de negocio, a los comercios, a los negocios, y también el robo hormiga. Adicionalmente, también se observó que el costo total de la inseguridad y la delincuencia contra empresas ascendió a 124.300 millones de pesos, equivalentes al 0.51% del Producto Interno Bruto, esto del año 2023. Este desembolso que hacen las empresas para recuperarse de las pérdidas por el delito y medidas de prevención son de los más grandes que se tienen registro incluso en estas propias industrias. Es decir, las industrias, los comercios, los empresarios están invirtiendo cada vez mayores recursos en instrumental de seguridad pública, alarma, sistema de circuito cerrado, vigilancia también o de custodia, y eso incrementa también los costos en las industrias, en las empresas, generándoles incluso un importante apartado en el funcionamiento de su aparato logístico y comercial. Es por ello que se busca desde el sector empresarial y también las autoridades coordinar esfuerzos para que se entablen políticas públicas y estrategias de seguridad abocadas y orientadas a atender precisamente este tipo de sectores. Desde luego, hay regiones en nuestro país que están señalados como focos rojos en materia de violencia e inseguridad y que han atentado contra los comercios. Por ejemplo, tenemos en el estado de Sinaloa que continúa con esta ola de violencia que sigue asolando a los habitantes y que ha obligado al cierre de muchos comercios y también de muchas empresas e industrias en el estado de Sinaloa. Así lo han dado a conocer también la Coparmex Nacional. Además, también la misma Cámara Regional en Sinaloa ha manifestado su preocupación por este cierre masivo de comercios y pequeños comerciantes también que han empezado a cerrar sus puertas, pues debido a esta ola de violencia, a las extorsiones que se enfrentan y también la situación de inseguridad que adolece. Es por ello que es importante que las autoridades de los 3 niveles de gobierno coordinen esfuerzos y que entablen y que establezcan reglas claras sobre cómo atender este problema y este tema, particularmente hablando del tema de la extorsión, del cobro de piso que se realiza a estos comercios en todo a lo largo y ancho del país, porque ningún estado se salva, créanme cuando le digo esto, que ningún estado se salva de la delincuencia organizada con los comerciantes y también con las industrias debidamente establecidas. ¿Cuál es el reto? Bueno, pues para que tenga la gráfica, si bien se habla de un incremento significativo en 2024 respecto al 2023, déjeme decirle que si hacemos una comparativa hacia el pasado, seguimos muy abajo de los índices de violencia y de inseguridad que se enfrentaban, por ejemplo, el sector o las unidades económicas en años anteriores. Para que tenga usted de referencia, en 2011, por ejemplo, era el 37% de las unidades de negocio o las empresas que fueron víctimas de algún tipo de delito en nuestro país. En 2013
se redujo a un 33.6%, 2015 35.5%, para el 2021 se logró reducir esta incidencia en 24.6%, repuntando el año 2023 a 27.2. Yo le decía que hay un repunte, sí hay un crecimiento, pero si analizamos los datos, por ejemplo, el histórico del 2011 a la fecha, pues se sigue estando todavía abajo de índices, por ejemplo, registrados en 2013, en 2015 o en 2019. Bueno, pues eso es, se está atendiendo el tema. Sí, hay avances importantes, hay que reconocerlo. Sin embargo, falta mucho que hacer para contener la violencia y la inseguridad que aqueja a estas unidades económicas en nuestro país. ¿Por qué es importante atender este tema? Porque ellos son los generadores de empleo, en su ciudad, en su municipio, en su estado. Esas unidades de negocio, por muy pequeñas que usted la vea, la tiendita de la esquina, el comercio de la esquina también, que ya os tiene bien ubicado, son los que generan empleo, son los que están pagando impuestos también al Estado y a la Federación. Y es por ello que sin estas unidades económicas, pequeñas, medianas o grandes, es imposible sostener pues también la productividad en nuestro país y también las fuentes de empleo. Es importante tener esta certidumbre para no nada más mantener lo que ya se tiene, sino para hacer un destino atractivo, hablando de los estados, hablando del país como general, seguir siendo atractivos para la inversión extranjera, que a lo que ha anunciado la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, muy buenas noticias en materia de inversión extranjera y nacional, pero es importante también contar con estos puntos importantes en materia de seguridad para poder capitalizar todos estos proyectos y que no se queden pues solamente en un mero proyecto en el imaginario. Ese es el tema editorial. Déjenos sus comentarios. Usted que tiene comercio, que es dueño, que es propietario o que se ha decidido emprender, platícanos cómo te ha ido con el tema de la inseguridad, de la violencia en tu estado, en tu municipio, y con gusto le vamos a dar lectura y pues siempre valoramos su participación en Origen 360.